Hola a todos, soy Abraham García y ya sabéis que esta es nuestro estudio semanal de la Perashá con el Raf Natan Menashe. Hola Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? Encantado de estar contigo, de Pues, profundizar en la Perayá. pues aquí, Bueno, aquí como estamos. siempre, justo estaba enseñando recién en Majonora, de los temas que más me gusta, creo que estudiar y enseñar es de la Torah. Ah, Es lo máximo, es lo más lindo que hay. además profundizamos mucho. Un par de cosas, Raf. Esta A semana ver, voy a sí. estar con el Bakari en el canal suyo, creo, si todo sale bien, celebrando Tu Bishvat. ¿De acuerdo? Entonces os invitamos a todos los oyentes a que os preparéis. No sé muy bien cómo lo vamos a anunciar, pero probablemente estamos haciendo un Tu Bishvat. No sé si en directo o grabado. Todavía eso me queda por averiguarlo, pero lo resolvemos en breve. Me- Y que, me- Espectacular, me parece una idea total, buenísima y va a estar lindo. Va y a ser una Raf, clase muy, muy amena y divertida, me imagino. Una bueno, experiencia eso es o una exactamente. caballá. Será, sí, será más Esa, bien. no Sí, una sí. clase, como una experiencia de lo que es tu Bishvat en Israel. Eso es, exactamente. Y luego también, Raf, la pregunta que dejamos abierta la semana pasada, Vamos a explicar la pregunta. venga, Habíamos hecho la clase de todas las plagas y habíamos dicho que las tres primeras nos enseñaban que yo soy Dios, la segunda, las otras tres nos enseñaban que yo soy Dios en la en, tierra, o sea que manejo correcto. todo, y las últimas tres, que no hay como Dios en la tierra, o sea que no Solo solamente él que es hace Dios. maneja todo, que solo Él. Y la pregunta era, ¿cómo la plaga de la langosta, la plaga de la Del plaga granizo, el el granizo. granizo, la plaga de langosta, la plaga de la oscuridad, nos demuestran este tema? A Vale, ver, y aquí voy Abraham yo va a con, responder. aquí voy yo con, después de haber estado investigando y en profundidad, lo que pasa es que es una respuesta, los egipcios adoraban a un dios que hoy sabemos que se llama Amun-Ra, ¿vale? Exacto. Amun-Ra es justamente el dios de la primavera, es decir, los egipcios adoraban al sol en las distintas estaciones, los distintos meses, por así decirlo. El dios más poderoso de todos era Amun-Ra. ¿Por qué el dios era más poderoso? Hacía tres cosas, ¿vale? Que tienen que ver con la primavera. La primera era el día empieza a calentar, ¿vale? O sea, el día empieza a calentar y entonces a mitad del día empieza a notarse el calorcito. La segunda, renace la vida y entonces empieza todo a brotar y todas las cositas verdes van creciendo y de nuevo todo lo que había, la naturaleza que parecía que había estado muerta durante todo el invierno, empieza a renacer. Y la tercera es las horas de luz empiezan a crecer. Perfecto. Muy Y bien. entonces vemos, A ver, entonces vamos a ver cómo, si eso tendría que ver con idolatría, porque pensando que eso es una deidad y hace eso, y nosotros queremos decir que el único que hace eso es Hashem, ahora vamos a ver cómo estas tres plagas van en eso contra de es, estos tres puntos. A ver, correcto. La a ver. primera, la primera, ¿cuál es en el orden? ¿El granizo fue la Granizo. primera? El Granizo, granizo, langosta, oscuridad. A ver. el granizo ocurrió justo en la mitad del día, que era cuando Perfecto. estaba calentito y el granizo es hielo. Entonces, si el dios estaba empezando a calentar, aquí No, no le funcionó. no, no funciona. Ese Dios no tiene fuerza. No le Bien. funcionó. El segundo, empiezan a crecer las cosas verdes y la langosta se comió justo eso hasta el punto de que se quedó negro. Exactamente. O sea, si vos decís tu deidad hace eso, mirá cómo no lo hace, porque Eso es, no queda exactamente. nada. No lo hace. Muy Y la bien. tercera es los días, la luz empieza a crecer, que normalmente cuando llega la primavera empiezan a crecer los días de luz y justamente pasó lo contrario, La porque oscuridad. llegó la oscuridad y Eh, entonces se cargó. Espectacular la respuesta. Me encantó. Es del Raf Albo, me parece. Lo que pasa es que no De se Radio entiende muy bien. Cefalvo. Sí, Fabulosa, sí, o sea fabulosa. que no es. Vendría a decir justamente lo que dijimos. O sea que por cuanto que ellos tienen, digamos que como Dios a través de las plagas fue venciendo o destruyendo esas deidades que no tienen ninguna fuerza, pero siempre quedaba la deidad máxima de ellos. Eso Y en es. las últimas tres plagas que viene a decir que solamente Dios es el que manda, tiene que hacerle knockout justamente a esa deidad, que es la más importante de ellos, demostrando que no es ninguna deidad y no puede hacer nada. Entonces, ahí demostrás que el único que manda es Hashem. De hecho, por eso nos comemos el cabrito en. La escribís y me la mandás.
Vale, No, está buenísima, no, no, está muy buena la aplicación, me encantó. Pues Hazak Baruj. Bueno, toda. también, Venga, seguimos. también los alumnos estaban invitados a dar respuestas, ¿se acuerdan que les dijimos? He revisado y algunos han contestado, pero no he encontrado. He revisado en mi Está canal y bien, en el suyo y no está he bien, encontrado muy así bien. ningún O comentario sea que era una, tampoco. o sea que era una pregunta difícil. Debe de haber sido, no lo sé. Muy bien, bueno, Rabio Cefalba también, grandioso. Tiene un Parshan de los mejores Mefarshim. No Así, sé. Pshat, ¿no? Sí, Muy no, bien. bueno, yo es que cuando no sé las cosas estas siempre me voy al Mean Loef y en el Mean Loef creo que lo traía. Ah, mira, genial. Bueno, entonces tuvimos el codiguito entonces. Muy bien, entonces hoy nos toca para allá Bellalaj. Najo. Para allá Bellalaj vamos a ver primero, como siempre, los temas, ¿está bien? Ok, Y vamos a decir cuál es el tema que elegimos hoy para tratar y ahí vamos. Que va a ok. ser un tema hermoso, un tema que van a ver que es actual porque lo decimos todos los días en el rezo, lo decimos en Shabbat, o sea que es uno de los temas que no solamente lo tocamos una vez en el año, sino casi todos los días. Ujú. Bueno, Vamos, entonces empezamos por los temas. vamos allá. Bueno, Parashat Beshalach es el nombre de la peralla. Primero tenemos la salida de Egipto y la persecución de los egipcios, ¿no? Con esa estrategia de Dios que los persiga para darle el castigo máximo al final. La columna de fuego y humo guía al pueblo de Israel. Ya aparece la famosa columna que nos va a guiar en el desierto. Tercer tema, la partición del Mar Rojo y el hundimiento de los egipcios. Cuarto tema, Israel entona el cántico del mar, Shirat Ayam. Este va a ser el tema nuestro de hoy. ¿Está bien? Vamos a analizar este cántico, esta hermosa canción, que es una alabanza a Dios y que vamos a analizar todo. Vamos a analizar, van a ver qué linda que es. Quinto tema. Acá como que empiezan los problemas en el desierto, las aguas amargas y la enseñanza de que Dios es el que cura. ¿Está bien? Luego tenemos el oasis de Elim, interesante, un lugar que llegan donde hay, ¿no? 70 palmeras, 12 manantiales. Desde él tenemos el desierto del Sin y la melancolía, ya empieza Israel, de la comida de Egipto. Uy, ahí teníamos comida, como que se olvidaron un poco que eran esclavos, ¿no? Enseguida aparece otro de los temazos para los 40 años, cómo comíamos en el desierto. Dios le otorga el man. Ahí tenemos por Ah, primera vez el man. La ordenanza de cuidar el Shabbat, interesante que como por primera vez aparece el tema del Shabbat, justo con respecto al man, ¿está bien? Porque podían ir a buscar, pero no podían ir a buscar en Shabbat, o sea, caía doble, ¿no? En Shabbat caía doble. Luego, el pueblo se rebela contra Moshe en Refidim y ponen a prueba a Dios. Ya tenemos otra vez que a Israel como que titubea un poco en la fe, pero Dios le está enseñando. Es como que estamos como un niño que está creciendo. Moshe le saca agua de la roca desde Joreb. De repente, es todo otro episodio re interesante, le pega con la vara y como un río entero. Y ese río entero que de agua sale de Joreb. Si sabemos, Joreb es el monte Sinaí. Y al final tenemos a Amalek, o siempre actualidad, siempre la Ferayota y actualidad. Amalek viene a luchar contra Israel y Moshe envía a Yoshua a luchar, mientras que él junto a Aarón y Hur elevan sus manos a Dios, como rezando a Dios para que Dios nos haga vencer a los enemigos. Y Baruch Hashem los vencemos, así que estábamos diciendo, en esta peralla vencemos a Malek, que podamos vencer 100% a amén. Hamas. Y el último tema, miren la figura, la ordenanza de destruir a todo el pueblo de Amalek. La Torá, no hay perdón con la maldad. La maldad tiene que desaparecer, por eso hay una misma de que Amalek desaparezca.
Muchos temas interesantes, ¿no? En la Sí, perashá, muchos sí. temas interesantes. Vamos a analizar el tema de la Shira. ¿Está Vamos bien? con la Shira. Vamos con la Shira entonces. Vamos con la Shira entonces. Sí, perfecto. Por favor. Genial, sí. Sí. Bueno, vamos a la Shira. Espera que estamos abriendo. Objetivo de la clase, es analizar este cántico hermoso, analizar la estructura, ¿no? O sea, cuál es el tema central de este cántico, qué tema es un cántico, es una alabanza, cuál es la estructura, qué nos viene a enseñar a nosotros, cuál es el tema central y por qué lo decimos, y por qué es tan importante que los jajamim lo dispusieron para que lo digamos todos los días en el rezo de Shaharit y también bueno, en Shabbat, porque es parte del rezo de Shaharit. También hay hasta varios Shabbatot en el año que tienen el nombre de Shabbat Shirah, como que este es el centro de ese Shabbat. Así que me parece que es algo re hermoso e importante y que nos va a enseñar, nos va a dar mucha muna. ¿Está bien? Entonces vamos a ir palabra por palabra, vamos a empezar. Nos ubicamos, ¿estás ubicado ahí? Muy bien. Capítulo 15 creo que es, ¿no? Sí, capítulo 15. De Éxodo. Exacto, exacto. Shemot. Versículo 1. Bueno, ubiquemos, vayamos al tema primero. Acá tengo unas hojitas que traje, que me van a ayudar también por si hay alguna palabra en hebreo, porque hay palabras en hebreo que a veces son un poco complicadas, porque es un cántico, en el cántico, la poesía, a veces hay palabras poéticas. Bueno, ubiquémonos. Am Israel acaba de pasar el Mar Rojo. Se abrieron las aguas, fue el gran milagro, y Hashem nos salvó. Así termina el texto anterior, ¿está bien? El versículo 31 anterior a este dice, y vio Israel la mano grande que había hecho el Eterno en Egipto, tuvo temor el pueblo al Eterno, y tuvieron fe en el Eterno y en Moshe tu siervo. Y en Moshe su siervo. O sea, que el pasuk anterior dice que ya vieron el gran milagro, o sea, ya lo describió el gran milagro, ya las aguas se habían abierto, las aguas se cerraron y se los tragó. Y dice que Am Israel aprendió a temer a Dios y tener mucha fe en Dios y Moshe. ¿Está bien hasta acá? Entonces vamos al canto. Vamos. As Yashir Moshe, ahora lo vamos a leer en español. Ubnei Israel et Ashira Azot Ladonai, Bayomeru Lemor Ashira Ladonai, Kigaoga Sus Berrojebo, Rama Baya. Empecemos. As es entonces Yashir. Cantaron Moshe y los hijos de Israel. Vamos. ¿Qué significa este entonces? Este entonces es importante. Este entonces viene a decirnos que esto sucede luego de atravesar el mar. Voy a explicarme. Porque hay muchos que pensamos como, porque vimos las películas, ¿no? La película o el Príncipe de Egipto, que están en el medio del mar, están cruzando y están cantando, ¿no? Así como que la canción es en el medio que están cruzando. Pero no, ya acaban de cruzar. Entonces, ¿qué viene a decir? As. Y luego de haber cruzado, cantaron. ¿Entiendes el as? Sí. Inmediatamente después de haber pasado el gran milagro, parece que este cántico va a hablar de ese gran milagro. La verdad que fue, después de las 10 plagas de Egipto, la que definió el todo. Milagro. Claro, El milagrón. El milagro mayor. Hay quien lo llaman como, cuando dice mano fuerte y brazo extendido. Hay quien dice ¿qué significa el brazo extendido? Como que cruzamos el Mar Rojo. Bueno, entonces as se entendió, es inmediatamente después. Cantaron, as, no, Yashir. Yashir normalmente se tiene como cantarán en el futuro, pero no, en hebreo, la forma, a veces cuando vos querés decir un pasado, ¿está bien? Puede decir la palabra as y viene el verbo en futuro, significa pasado, así se escribe, ¿está bien? Como en Shema Israel, en el Shema decimos, Beayá in Shamoa Tishmeu. Sí. El Shema Israel, segunda parte. Y va a ser que si van a escuchar la palabra de Hashem, dice, ve allá. Pero si traducís ve allá es, y fue, porque allá es pasado.
Pero No, Raf, esto es el hebreo de la gramática, Tanaj, ¿no? De gramática de la, la Torá, gramática de la, pura. de la Tanaj, que cuando se le pone la Vav Sí, se cambia de presente a futuro, ¿no? exactamente, exactamente. Y también, si pones la vav y pones el verbo en pasado, así se Se- escribe futuro. Y será. Futuro. Sí. Y también puede pasar con el as. As y ashir no es. Y entonces cantarán. No, no es cantarán. Sí, acá está diciendo lo que cantaron. No, no es cantarán. As y ashir es entonces cantaron. ¿Se entendió? Sí, O ok. entonces cantó. Entonces cantó. ¿Está bien? Sí, Es verdad que está en singular, ¿no? Interesante, ¿no? sí. ¿Por qué es tan singular? Podemos definir por qué. Ahora voy a decir. Entonces cantó Moshe y los hijos de Israel este cántico. ¿Por qué dice cantó? Porque al fin y al cabo cantaron. Está bien. Pero ¿quién dirige? ¿Quién es? ¿De dónde sale esta profecía, este cántico? Toda Israel, los 3 millones de personas la saben. ¿Y de dónde la saben la canción? ¿Les nació en profecía? No. Está claro que el que capta el que está dirigiendo esto es Moshe. As y Ashir. Por lo tanto, cantó Moshe y los hijos de Israel. ¿Qué Le quiere decir? siguieron, ¿no? Le siguieron los hijos de Exacto. Israel, ¿no? O sea, le Claro. enseñó. Moshe es el que dirige el cántico, y como que todos lo siguen. Es como que él dice una frase y todos la repiten. Él dice otra frase y todos la repiten. ¿Se entiende? Y si es la manera de cántico, puede ser inclusive que haya una frase y hay un estribillo, ¿eh? O hay una frase que ellos eh, la vuelven a... Por ejemplo, una manera de cántico es que vos decís algo y todos contestan aleluya. Vos decís algo y contestan aleluya. ¿Bien? ¿No? En clásico. Vos Vale. decís algo y todos dicen alabemos a Shem. Después es otra frase. Alabemos a Shem. ¿Está bien? O ta. Odula Donakitov. Alabemos ayer que es bondad. Kileolam Hasdo, porque su bondad es eterna. Después dice otra frase, porque su bondad es eterna. Después otra frase, porque su bondad es eterna. Es una manera de cántico en el cual Vale. hay uno que dirige y todos vuelven. O vuelven Sí, con una frase que se repite siempre, o sí, puede ser inclusive que repitan la frase que Moshe está diciendo, pero el que está teniendo la super nebuá y está haciendo la canción es Moshe Rabeno. Y todos vale. repiten. ¿Se entendió? Se Bien. entendió. Entonces cantó Moshe y los hijos de Israel, eta Shirá Azot. Shirá es un cántico de alabanza. ¿Está bien? Es una canción de alabanza. Y fíjate que la forma que está escrito en la Torah es como hay una frase y un espacio en blanco. Una frase y un espacio en blanco. Así es escrito en la Torah. Sí, Eso es una manera de cántico. Lo encontramos también en Parashat Azinu. Al final de la Torah en Azinu también es un cántico. Así se escribe. Bueno, a nivel gramatical, o ¿cómo se dice? No se dice gramática eso. ¿Cómo se sí, dice? Así es la forma, el estilo de estilo, escribirlo, sí, el estilo el de cántico es así, se escribe así formato en o la lo Torah. que sea. El formato es frase, espacio en blanco, así se escribe en la Torah. Porque normalmente los pesukim van todos, todo el pasuk, punto, pasuk, pero van todos seguidos. Pero así es cántico. Bueno, esto es un cántico de alabanza. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver de qué trata. Esta Shirá Azón, este canto. La Hashem, que es a Dios. A Dios es en honor a Dios. Este es un cántico que canta Moshe y a Israel en honor a Dios. El nombre de Dios acá es Shem Hashem, más elevado. Bayomerú Lemor, diciendo, Bayomerú es una forma también significa diciendo. ¿Qué dijeron? Ashira la Hashem. Cantemos a Hashem. ¿Qué contenido le ponen? Gao Ga'a. Gao Ga'a es porque Hashem es grande, grande. Lo primero que decimos en el cántico es que hablamos de la grandeza de Hashem. Obvio que no grandeza física, no físico Dios, pero está por encima de todo. ¿Cómo se dice? Grande, grande. Gao Ga'a. ¿Ves que son la misma palabra? Sí, ¿Se repite? sí, Grande es grande. Si querés una gematria interesante, sí, Dios, la grandeza de Dios es que Él es la existencia máxima, ¿no? Es la realidad máxima. Es el ser vivo. No hay mayor vida que la vida de Dios, ¿no? ¿Cuánto suma Gao Ga? Gao suma 3, 1, 3, 5, ¿no? 4, 3, Muy bien. 9, Y 9 y 5, 9, 9. 18. Ya tenemos Muy high. bien.
Exacto, 18 la gematria de la palabra Hay, el que vive por encima de todo eso. O sea, ese es el grande, la vida máxima, la existencia máxima. Es el Hay Behemet. No. Entonces Dios es Gao, Ga'a. ¿Cómo vemos esa grandeza? Sus berrojevo, a los caballos y a los jinetes, Ramá hundió Bayam en el mar. ¿Está bien? O sea, está claro que está hablando de algo que acaban de ver, ¿no? ¿Qué acaban de ver? Acaban de ver que el ejército de Mitzrayim, que era la última fuerza que quedaba en Egipto, y seguramente como que también la última a lo que ellos idolatraban, o si querés decir egolatría, ¿no? Porque ellos se veían como los máximos, era el ejército más poderoso de todo, de lo que había en esa época. El ejército de Mitzrayim era el ejército más poderoso. Entonces, si vamos a discutir quién es la fuerza máxima, bueno, vamos a ver quién ganó, y ganó Hashem. Al ejército lo hundió tremendamente. ¿Está bien? Está claro que está hablando de la grandeza de Dios por ahora en el poder, ¿no? Sí. En el poder. O sí, entonces Pasuk 2. Sí. O sí, Besimbratia, Baili, Lishua. Seeli Beambeu, Eloeavi, Baromimenu. Vamos palabra por palabra. Mi fuerza, Osi es mi fuerza. Sí. Os es fuerza, mi poder. Simbrat ya, Simbrat, hay gente que piensa que la palabra Simbrat es alabanza, pero acá Simbrat es espada. Espada. Mi fuerza, o sí, de Simbrat ya, y como la espada de Hashem, el poder de Hashem, ¿no? Baili y Shua fueron para mi salvación. O sea, ¿qué me salvó? Dios nos salvó. Seeli de Ambeu, Dios es. Antes de decir esto, entonces, ¿qué estoy describiendo de Dios? Dos aspectos que van a ser los principales de toda la Shira. Aspecto número 1, hundió al ejército de Mitzrayim, o sea, castigó a Egipto. ¿Está claro? Sí. El poder de Dios castigó a los malvados. Segundo punto, nos salvó. Dios protege a su pueblo. O sea, castigó a los malvados y salvó a su pueblo. ¿Está bien? ¿Entendiste? Son los dos temas centrales que vamos a analizar. O sea, vieron el poder de Dios, vieron cómo Dios castigó a los egipcios y cómo Dios nos salvó. Entonces ahora dice, Seeli, Hashem es mi Dios, que la palabra él significa Dios, pero también él significa fuerza. O sea, Hashem es mi fuerza, mi poder, o sea, el poderoso máximo. Veambeu, y a ver cómo, quiero ver cómo explicó el Rab, Ambeu, Aromema, a quien hablo de su grandeza, de él hablo de su grandeza. Eloé Avi, el Dios de mi padre, pues en doble sentido. ¿Quiénes son mis padres? Abraham, Isaac y Jacob, ¿está bien? Que los patriarcas le temen a él o que ellos fueron los que siempre protegieron a Abraham y Jacob. Acá está claro que el tema es protección, no me entra como más, porque es castigó a Egipto y nos protegió. Hashem es el más elevado, el que protegió a mis padres de Aromimenu, y sobre él quiero hablar de Romimeu, es Aromimenu, de su grandeza. Viene la palabra Ram, ¿está bien? Está en forma poética, fíjate como que se elibe ambeu, y después la segunda parte como que explicó, Eloé Avi es como Eli, de ambeu es como Aromimenu. Viste que en poesía decís una frase, claro, en la rima, y la segunda frase como que explica la primera, pero hablan de la misma manera. En canciones normales, en la forma de cántico. ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Sí, sigo. Hashem Ishmil Hamá. Hashem Shemo. Pasú cortito. Mira qué interesante. Dice, Hashem es como un hombre de guerra. Obvio que Dios no es un hombre. Que nadie diga, mira, acá dice que Hashem es un hombre. Entonces, no, es una metáfora. O sea, ¿qué significa Ishmil Hamá? Que lo que acabamos de ver es a Hashem que acaba de guerrearle al ejército egipcio. ¿Está bien? Vimos su poderío. Eso es Ishmil Hamá. Hashem Shemó. Hashem es un hombre, pero no entiendo. Acaba de decir primero Hashem es como un hombre guerrero. Y después dice Hashem es un hombre. Dos posibilidades. Pues para. Cuando quise decir como un guerrero que acaba de pelear,
es un sobrenombre de lo que acabo de ver de Dios en este aspecto. Pero por sobre todo, el nombre de Hashem es Hashem, por encima de todo. Hashem Shemó. ¿Entendiste? Una cosa es una descripción que acabo de hacer de Dios y otra cosa es su esencia. Hashem Shemó sería su esencia. Vale. Posibilidad Entiendo. 1. Posibilidad 2. Acá lo que estamos viendo es que Hashem castiga a los malvados y protege a los indefensos o a su pueblo. La verdad que tenemos un pasaje en Sefer Devarim que habla con el Shem Hashem, con el nombre de Dios, en esta explicación que acabamos de dar recién. Entonces entraría, Hashem es su nombre, no Hashem es su nombre como su esencia, sino es una de las explicaciones del nombre de Hashem. Vale. ¿Lo traigo dónde? En Devarim capítulo 7, dice, el Caná habla de Hashem, el nombre ese de Dios, y dice que Dios también cela y castiga a los que lo odian. A los que lo odian, los castiga. Y aparece el nombre de Hashem. Entonces, acá, ¿en qué aspecto captamos a Hashem? En el tema de justicia, de que los malvados reciben su merecido. ¿Se entendió? Sí. Dos explicaciones. Una que va más a teología, ¿no? Que por un lado lo describí de esta manera, pero Hashem por encima de todo, y otro es que también esto es una de las interpretaciones del nombre de Dios en cierto aspecto. Sigo. De nuevo, siempre el tema ¿cuál es? Castigar a los malvados y salvar a los indefensos, o salvar a Israel. Sigo. Marquebot paró, Vejeló y Arabayam. Las carrozas del faraón y sus soldados, o los que dirigen, ¿está bien? Los hundió en el mar. Los hundió en el mar. Vuelve de nuevo a marcar el tema de... ¿Está bien? Hombre, aquí Ishmael jamás, o sea, porque se está cargando todo el ejército de Egipto, ¿no? No puede... Vamos a decir no... porque... Sí, Hashem Ishmael jamás significa, Hashem lo descubrió como el ser supremo que en la guerra gana y le guerrió al ejército de Egipto. Y se lo cargó entero, ¿no? Exactamente. Entonces el pasú 4 viene a describir lo que pasó. ¿Qué pasó? Vale. Las carrozas del faraón y a sus gineos, a los que llevan las carrozas, y Arabayam los hundió en el mar. Mibhar Shalishab son los mejores jinetes, los que debe ser que en las carrozas están los que dirigen y los que tiran la flecha, está bien, pero a los principales que tienen, es como decir, los mejores tanques los tenía Egipto, ¿no? En ese tiempo, y Dios lo venció. Los mejores misiles, todo lo mejor, la artillería máxima, y Dios la venció. Mibhar Shalishab, Tubeu Beyamsu. Tubeu también los hundió en el mar Suf, en el Yamsuf. De nuevo, siempre nosotros decimos mar rojo, pero hay que ver, hay quien dice que lo llama mar de los juncos, ¿está bien? Porque Suf significa juncos. Está bien, pero digamos que es el mar rojo, sino el mar de los juncos. ¿Ves que se repitió? A las carrozas del faraón y a sus soldados los hundió en el mar. Y a los que manejan, a ver cómo traduce Mibhar, el Rab. A Nibharim son los que dirigen, los jinetes que van cabalgando sobre los caballos, que son los mejores peleadores, los hundió en el mar. Es que dijo 2 veces lo mismo, ¿no? ¿Parecido? Sí. Bien, pero el tema es que los venció, ¿no? Bien, sí. Pasuk 5. Teomot y Ejasiumu. Teomot, acordate esa palabra figura en el Pasuk 2 de la Torá. Teomot no significa abismo. Teomot significa grandes cantidades de agua. Teomot es agua, grande. Teomot y Ejasiumo. Grandes cantidades de agua los cubrió. Y Arelú y bajaron Bimsolot a las profundidades del mar que Moaben, como una piedra. O sea, los hundió completamente. Así como una piedra se hunde, los hundió total. Presta atención qué pasa en el Pasuk 6. A nivel gramática, hebreo. Yeminja Hashem Nedari Bakoa. Yemineja Hashem Tirás Oyem. Tu diestra, Hashem, es grandiosa en fuerza. Tu diestra, Hashem, vence Tiratz Oyem. ¿Está bien? A ver si Tiratz es exacto, vence. ¿Cómo tradujo ahí? Quebranta. Quebranta al enemigo. De nuevo, a ver si prestas atención. Tu diestra Hashem, tu diestra Hashem. ¿Cómo veníamos hablando de Dios hasta ahora? ¿En qué persona?
a nivel El- gramática, ¿eh? Venía hablando eh, en tercera persona siempre. sí, Lo que hizo Hashem, lo que hizo Hashem, lo que hizo sí. Hashem. Y Vale, ahora ahora, dice segunda tu diestra. persona, Tendría que decir la diestra de Hashem. su Porque dice diestra. tu diestra. Eso, acá ahora cambia a hablar en segunda persona. Es como que es Se está como que lo veo a acercando. Hashem más cerca. Es más cerca, segunda persona es más cerca. Es acá, no es con todo el respeto, pero wow, Hashem, tú nos salvaste, ¿entendés? Como que hay interesante, como que si vos venís hablando en tercera persona, seguís hablando en tercera persona todo el tiempo. No, cambió a segunda persona. Vamos a ver si sigue esto. Pero está claro, habla también de nuevo de tu fuerza, ¿no? Tu fuerza, Sí. tu diestra. ¿Qué significa tu diestra? La diestra significa la mano fuerte de la persona. Ok. Entonces, tu diestra significa tu fuerza, tu poder, tu poderío. Es grandioso en fuerza, quebranta al enemigo. De nuevo, todo el tema es destruye al enemigo. Ubreov geoneja, taros kameja, teshalajaroneja, yojemo kakash. Ubrov geoneja, en tu grandeza, taaros, destruís kameja a los que se levantan contra ti. O sea, todo ser humano, todo pueblo, todo que se levante contra Kadosh Baruj va a caer. Pero acá está hablando de esto, igual, esto lo dije yo. Acá dice, venciste a los que se levantaron contra ti. Te shalach jaroneja, enviaste tu enojo, obvio que Dios no tiene sentimientos humanos. Es una forma de decir que viene, cuando uno se enoja, como que castiga, el castigo. Envías tu enojo y Ojlemu Kakash, los consumiste como la paja. ¿Por qué dice los consumiste como la paja? Si la metáfora era en el mar, ¿no? No Sí. metáfora, lo que pasó en el mar. ¿De qué tiene que ver la paja? La paja no tiene que ver. Paja es como con fuego, podemos decir. ¿Cómo lo consumiste con fuego? Si te O con acordás viento, ¿no? bien, pero la paja es como que el Se fuego quema, ¿no? consume Se la quema. caja. ¿Dónde vimos algo cuando se abrieron las aguas? Con la columna de nube y la columna de fuego. Vale. Si lo vemos, ¿querés que te lo muestre en qué pasuk? Sí, Fíjate bueno. que dice así, en el pasuk, en el capítulo 14, dice, el pasuk 24, dice, ocurrió en la vigilia de la mañana que observó el Eterno el campamento de Egipto con las columnas de fuego y de nube y turbó a todo el campamento de Egipto. ¿Cómo? Sacó las ruedas de sus carros y los condujo pesadamente. Entonces dijeron los egipcios, huyamos de delante del Eterno. O sea, estaba en la columna de fuego y parece que les empezó, no sé, le manda rayos o le derrite todo y las carrozas no pueden andar, pero como que esa columna de fuego está peleando por Dios, es como el representante de Dios. O sea, acá me parece que cuando dice los consumió como la paja, Se está refiriendo a ese momento en concreto, ¿no? sí, exactamente, a eso se refiere. O sea, acuérdate que, o sea, si tendríamos que ver este pasaje, está describiendo lo que acaba de pasar, ¿no? Mira esta. Ubrúa, japeja, buenísima esta. Y con el ruaj, serían De tu los boca, vientos. Apeja, como el, claro, ¿cómo se dice? Pero de es tu boca, simbólico, ¿no? ¿no? Como el aliento de tu boca, pero se refiere a los vientos. Neer mumaim, las aguas se pararon. Nitzebú, Nitzabim, ¿no? Se pusieron firmes que moned noslim. O sea, es interesante, si son aguas líquidas, el agua se cae, no se queda parada. Sé que los vientos lograron que las aguas se queden paradas. Presta atención, a lo mejor no se explica el milagro esto. Cafú, se congelaron. Claro, ¿cómo el agua puede estar parada? Aguas congeladas. Pero ¿cómo se congelaron las aguas? Acá viene cómo fue el milagro. El milagro fue que el viento pasó toda la noche. ¿Te acordás que Dios envió un viento? Sí. Toda la noche, toda la noche. Y se abrieron las aguas. Bueno, como era como un viento huracanado, Ala. las Congeló. congeló. Las Pero, pero, congeló. pero lo genial es que lo decimos todos los días y no prestamos atención. Lo dice literal. Literal. Cafú, Cafú, las congeló. ¿Qué? Teomot era las aguas. Las aguas en el corazón del mar. Las congeló. O sea, ¿cómo fue el milagro? Así, yo entiendo que la Torá explica cómo fue el milagro. Fue un viento huracanado Sí, o un viento. tornado que partió las aguas
las congeló y las dejó así, y ahí pasa a Israel, en el medio. La primera vez en mi vida que lo estoy entendiendo. O sea, quitando el efecto de Hollywood, la parte del congelado no lo había visto nunca. ¿Viste? Acá tenemos un hidush. Para mí cuando también fue un hidushazo. Entonces, se levanta, se abre la... Bueno, ahora, ¿te acordás qué pasa, no? Se abren las aguas, a Israel entra, estaba la columna de nube de fuego intermedio, pero cuando Israel avanza, la columna también avanza. Entonces los Mitzrim se atreven a entrar en el mar. Era la intención de Hashem. Hashem quería que ellos entren, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los enemigos? Amar Oyev, Erdof Asik. Dijo el enemigo, Erdof, lo voy a perseguir. Asik, lo voy a alcanzar. A Jalek Shalal, voy a repartir el botín, como que voy a dar a todo y me voy a quedar con todo. Timblaemo Nafshi, y mi voluntad va a estar llena, como que voy a lograr lo que quiero. Arik Harbi, voy a desenvainar mi espada. Torillemo y Adi. Ahí quiero ver cómo pulgo el rap Torillemo. Torillemo creo que quiere decir segundo. La palabra Torillemo. Pasuk 9. A Torillemo y Adi es Yashmiram. Torillemo y Adi es donde los destruirá mi fuerza. Mi mano los destruirá. O sea, el pasuk dice lo que el enemigo piensa hacer, ¿entendiste? Los voy a perseguir, los voy a atrapar, voy a agarrar el botín, los voy a destruir. Eso es lo que piensan ellos, pero le contesta a Dios. Nashafta Berujajá, enviaste de nuevo el viento, ¿está bien? Como un viento más cálido y puede ser que hizo, yo lo explico de dos maneras. Las aguas estaban congeladas, ¿no? Sí. Se congelaron toda la noche, ¿no? Y a Israel pasó. Muy bien. Los Mitzrim vienen atrás, ¿no? Vienen atrás. La columna de nube y fuego les pelea, y los Mitzrim dicen, volvamos para atrás. Entonces empiezan a volver para atrás, es lo que está escrito, ¿no? Sí. El pasú que leímos recién. Y dicen, volvamos que Dios está peleando por ellos. Entonces están moviendo para atrás. Entonces, ¿ahora qué tienen? Tienen la columna de nube que no los deja pasar, que ¿está bien? Y están moviendo para atrás porque tienen... Y cuando están moviendo para atrás, ¡pum! Se van las aguas. Podemos explicar dos maneras. ¿Cuáles están en el alba? Ya está amaneciendo. Entonces, ¿qué pasa con las aguas que están congeladas? Pega el sol. Puede derretir con el calor del sol. ¿Y cuáles son las primeras que se derriten? Las primeras que fueron congeladas, no las últimas, porque son las que están congeladas hace más tiempo. O sea, ya se empezaron a calentar. Entonces, todo el agua ¡pum! Se le viene encima. Podemos decir, acá dijo también con un viento, o sea, puede ser que pintó un viento más cálido o algo así, y el sol, y se derritieron. ¿Entendés lo que pasó? Sí. Muy bien. Entonces, Nashafta Berujajá, enviaste el viento, Kisamo Yam, los cubrió el mar. Saleluca Oferet, se hundieron como el plomo. Antes dijo como la piedra, ahora dijo como el plomo. Vemaim Adirim, en las aguas fuertes, grandiosas. Y ahora, o sea, está claro que describió cómo Dios destruyó al enemigo, o sea, castigó a los malvados. También dijimos que esto está marcando que Dios nos está salvando. Pasuk 11. Mija moja baelim Hashem. Mika moja nedar bakodesh. Norateiloto sefele. Palabra por palabra. ¿Quién es como tú? Presta atención. Elim. Elim, explicamos muchas veces que, obvio que él significa Dios, pero ¿en qué sentido? ¿Por qué se lo llama a Dios con la palabra él? Porque él significa fuerza. Él significa fuerza en hebreo. Y a Dios lo llamamos él porque es la máxima fuerza. ¿Cómo traducís en todo el pasuk? Mika moja vaelim Hashem. ¿Quién es como tú entre las, no entre fuerza, los dioses? Claro, porque no hay dioses. Por eso la traducción entre los dioses está mal traducida. ¿Quién es como tú entre las fuerzas? Hashem. Está diciendo que Hashem es la fuerza de las fuerzas. Y todas las otras fuerzas son fuerzas creadas por Dios. Entonces, ¿quién es como tú quién es la fuerza máxima, la que maneja todo? Hashem. Mika moja baelim Hashem. ¿Se entendió? Sí. Mika moja. ¿Quién es como tú? Needar Bakodesh, grandioso en el Kodesh, como que está por encima de todo. Needar Bakodesh. Norate Ilot. Norate Ilot puede ser. Norá es temible, a quien se debe temer. Teilot. Teilot es alabanza, o sea, como que lo alabamos o te alabamos a Hashem en tu grandeza, o sea, a quien se debe temer. ¿Y qué es lo que Dios hace? O se fele.
Fele. José es hacedor. De Fele es de milagros. cosas grandiosas. Fele, hoy en día se traduce Fele maravillas, Ah, en hebreo moderno. maravillas. Sí, pero en hebreo toraní es pues, maravilla también, incluye maravilla, pero es cosas grandiosas. Eso significa Fele. Hacedor de cosas grandiosas. ¿Qué es lo que vimos? El gran milagro. Hacedor de cosas grandiosas. Por eso Pelé, que era muy buen jugador de Brasil, se llama Pelé. No, chiste. Un chiste, sí. José Fele, porque jugaba muy bien. No, chiste. Bueno, volvemos. José Fele, entonces hace cosas grandiosas. Natita y Emineja, Tiblaemo Ares. Natita y Emineja. Si Dios, Rashi hace todo un juego teológico con este pasuk. Natita y Emineja dice, Natita, si quitas tu diestra, Tiblaemo Ares, la tierra se hunde, desaparece. O sea, no digo que sea el chat lo que voy a decir ahora, pero es interesante como el pirush teológico que trae Rashi sobre este pasuk. Dice que si Dios quita su mano, la tierra desaparece. Quiere decir que si no es porque Dios mantiene el universo todo el tiempo, el universo no podría existir. Si Dios quita su manera Tu de poder. permanecer, Sí. su poder, ¡pum! Nada existe. Está buena es un punto teológico verdadero absoluto. No digo que sea el chat del pasuk, pero la idea es verdadera total. La idea es que sin Dios el mundo no puede existir. Sin Hashem, nada, todo desaparece. Lo que hace que todo exista es que Hashem existe, porque Hashem hace existir todo. Bueno, ahora, ¿cuál es el chat del pasuk? Segundo. Natita y Emineja, quiero ver cómo. Pasuk 12. ¿Está bien? Tiblaemo Ares. El Rab lo explica así. Mira cómo estoy trayendo siempre a mi Rab, ¿no? Que para mí es el mejor en estos temas. Natita y Emineja. Acá habla de inclinó su mano y entonces la tierra se lo tragó. Puede ser que esté hablando, si vamos a lo que pasó exactamente, llega en un momento que Dios le dice a Moshe Rabenu, levantá tu vara y las aguas se van a derretir. Entonces, ¿qué digo? ¿Quién sería Yem tu 10? Sería el agente que está haciendo la palabra de Hashem, es Moshe Rabenu, que está levantando la mano y la tierra, Tiblaemo Ares. Entonces todo se hunde. ¿Entendés? Me parece que es el chat de lo que está pasando. ¿Está bien? Najita, y ahora pasa algo interesantísimo. Hasta acá los hundimos a los egipcios, destrucción del enemigo. Mira este pasú. Najita bejadeja ansuga alta. Conduciste con tu bondad a este pueblo que redimiste. Nealta veoseja, lo conduciste con tu fuerza al neve cocheja, a tu tierra santa. Esto cambió de tema. Veníamos hablando del milagro que Dios nos salvó, ¿no? Y de repente la Shirá canta, Moshe, ¿cómo va a seguir la cosa? ¿Para qué nos sacó de Mitzrayim? Para llevarnos a la tierra de Israel. Interesante esta parte. Nunca prestamos atención que de repente se mete más. O sea, ¿cuál es el objetivo que para qué me sacó de Egipto? ¿Se entendió? Sí, lo que yo no sé, Raf, si se fuerza. está refiriendo a Israel o al Sinaí, a la entrega de la Torá. Muy bien, hay dos posibilidades. A mí me parece que el chat es más eres Israel. Hay dos posibilidades. Nos conduciste con tu bondad a este pueblo, está claro, a este pueblo que redimiste, es a Israel. Nealta Beosejá, con tu fuerza, está claro que con su poderío. Acá la pregunta es, Neve Cocheja. Neve Cocheja me parece a un lugar santo. Entonces puede ser el monte Sinaí, tampoco, todavía no llegamos al monte Sinaí. Tú estás diciendo, y ahora nos vas a llevar al monte Sinaí, o puede ser a la tierra santa, que es a la tierra de Israel. ¿Está bien? A mí me parece que el chat es más la tierra de Israel. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Por cómo, lo que viene ahora. Fíjate. A menos que diga, bueno, vamos a pasar por el Sinai y después seguimos para Israel. Pero mira lo que viene ahora. Yameu Amim, Irgazun. Los pueblos escucharon y temblaron. Gil, Ahaz y Oshebe Pelaye. Temblaron los que están asentados y Oshebe Pelaye. Los Plishtim. Los Plishtim van a temblar. Bueno, también hacerlo. Vamos a leer esto todos los días, pero sin parar, o sea, en bucle. Sí, muy bien. Mira, primero, mira qué interesante. Por eso, a mí me parece que está hablando de la tierra de Israel.
Porque cuando es que los que estaban habitando en esa zona tiemblan de que Am Israel está por entrar. Esto está hablando de la tierra de Israel. No me parece que habló de Monte Sinaí. Pero también puede entrar en la palabra Neve Cocheja, Monte Sinaí. ¿Cómo tradujo en la editorial Katz? Neve Cocheja. El Pasú 13, últimas 2 palabras, ¿cómo tradujo? Yo es que no tengo el CAS, es otra, pero morada Espera, te digo santa. cómo tradujo acá, espera. Acá tradujo al palacio de tu santidad. Está bien, pero ¿a qué se refiere? ¿Es el monte Sinaí o es Israel? A mí me parece Que es que se refiere a Neve, Israel, Raf. porque dice. ¿Qué Porque significa acá Neve la temen, palabra? las naciones que están ahí temen, son las naciones que están en esa región. ¿Qué? Claro, claro. ¿Qué significa neve? O sea, nun baf Neve hey. viene, es una palabra. De Nebuá, no, Es ¿no? difícil esta palabra, es difícil esta palabra. A ver, te digo cómo lo toca. Pero de Nebuá, no, no, Raf. No de Nebúa, no. No, porque con Bab, no con Bet. A ver. Neve con Cheja. Es con Bab, no con Bet. Vale. Neve De aquí. Cocheja. El Aretz, Macom, Meco. O sea, entiende que Neve es como un lugar. Lugar. Cocheja, un lugar santo. Neve como lugar especial. Y Cocheja, santo. O se refiere a Arsina o a Israel. Acá me parece más a Israel. Ajasio lleve. Primero los Plishtim. ¿Por qué primero dijo que los Plishtim van a temblar? Porque si vemos al principio de la peralla, los primeros que tendríamos que enfrentar. No es que íbamos a. Pero los primeros, los que estarían más cercanos cuando entramos en Israel son los Plishtim. Entonces los Plishtim van a temblar, que a Israel Va para llega allá. con Dios para la tierra de Israel, porque Dios le dio esta tierra al pueblo de Israel. El primero los Plishtim. Asni Baalu Alufe Edom. También los príncipes de Edom. ¿Por qué después de los Plishtim viene Edom? Porque son los que están al sur, entrando en Israel. Que primero están los Plishtim, después está Edom. Geográficamente. Exacto. El Moab y Ojase Morad. También los poderosos de Moab. Moab estaba más para el este, o sea, más para Sí, de el este o el Betlehem oeste. hacia Jordania. Hacia Más Jordania, para, ¿no? sí, exactamente, para Jordania, exactamente. Hacia el este. Y Ojase Morad van a temblar. Namobu y se van a desmoronar o se van a derretir. Kol y Yoshbe Kenan. Todos los habitantes de Canaán. Está claro que acá la Shirah de repente empezó a hablar de cómo vamos a Entrada. llegar a la tierra de Israel. Grandioso, ¿no? Pero ¿qué Sí. tiene que ver esto con el criar de Ansú? Porque todos ellos van a escuchar lo que pasó ahí y cómo Dios nos protegió y nos defendió. Entonces van a decir, uy, se viene el pueblo que tiene el Dios que los protege y lo está. Entonces nos van a conquistar. Y sí, porque Dios dijo que sí y esta tierra para Israel, ¿sí? Pero está bueno, agarró los Plishtim, Edom, Moab y Canaán. Y Canaán. Y mirá cómo termina. Tipolalem en mata bafaja. Que recaiga sobre ellos el temor y el miedo. Perfecto. Que tengan miedo, porque somos el pueblo de Hashem y ellos fueron en el mal camino y se portaron re mal y por eso perdieron su derecho a estar en esa región. Gigdol Zeroajá, con la grandeza de tu diestra, y Demu Ta'aben. Ellos como que su corazón se separa, como que le agarra un temor que no pueden hacer nada. Ad y ahora Meja Adonai, hasta que pase tu pueblo, Hashem. Ad y Abor Amsukanita, hasta que pase el pueblo que tú adquiriste. O sea, del momento que Dios nos sacó de Mitzrayim, como que Dios es el creador del universo y todo le pertenece a Hashem. Pero es como que nosotros pertenecemos ya no a Faraón, no a los Mitzrim, que éramos esclavos de ahí, sino a Hashem. Somos el pueblo de Hashem. Dios nos creó como pueblo. Teviemo Betitaemo, mira Teviemo nos va a traer Betitaemo y nos va a plantar como en el monte de tu herencia. Está hablando de Israel. Mahón Leshivteja, el lugar donde tú habitas, donde tú estás asentado. ¿Cuál es el lugar donde tú estás asentado? ¿El templo no? ¿O qué? Sí, mirá, también nos habla del templo. El lugar de tu asentamiento, Pa'al Tashem, hiciste Dios. ¿Cómo se llama? Mikdash. Por primera vez figura el concepto del Betamikdash en la Shirah. Interesante, si vos decías, a ver, ¿dónde figura por primera vez el concepto del Betamikdash? No sé si uno hubiese dicho en el cántico de la Shirah Tayyam. Acá, Mikedash Adonai,
el templo, el palacio, Adonai, interesante el nombre de Dios que pone acá, mi Señor, de nuestro Señor, o sea, como que es el Señor del mundo, con Enuya deja, prepararon tus manos. O sea que acá en la Shirá tenés también, no solamente la salvación que Hashem nos hizo, sino también en síntesis la historia de Israel, que vamos a entrar en la tierra de Israel, vamos a vencer a los enemigos, y al fin y al cabo ahí se va a construir el templo. ¿Y qué es el templo? La casa de Hashem. Y mirá cómo termina. Hashem imloch, leolam bael. Justo. Y Hashem reinará eternamente. O sea que también Hashem siempre es rey, pero Hashem reinará eternamente, es como que se vea eso. Y se ve más cuando está el Bet Hamikdash construido. Cuando está construido el templo, Hashem reina. Es el rey. Hashem está como que ahí está ahí está sentado el rey. Simbólico, ¿no? Porque Dios no tiene lugar, ¿no? Kibasus paró, y acá como que repite el último paso. Mirá, Kibasus paró, Berrijbo, Bayam, no como repite, hace como una síntesis. Cuando vino los caballos del faraón, Berrijbo, y su carroza, Befarashab, y sus jinetes en el mar, Hashem Aleem, Hashem devolvió sobre ellos el agua del mar. Ubne Israel, Aljú, Vayabashá. Pero a Israel caminaron en lo seco. Fíjate las dos cosas. Castigó a Egipto y salvó a su pueblo. De Tojayam, dentro del mar. ¿Está bien hasta acá? Perfecto. Nos queda un pasuk más, Zulay. Lo digo. De repente dice lo que hacen las mujeres. Batikaj Miriam, y tomó Miriam la nevía, la profetisa, de aquí vemos que Miriam es profeta, a J. Aarón, la hermana de Aarón, entiendo que dice hermana de Aarón, podría haber dicho hermana de Moshema, pero como que siempre se habla, es una manera de hablar, del hermano mayor. El hermano mayor es Aarón. Etatov Beyada, como la pandereta, era un tipo de instrumento en su mano. Batetzena, Kolanashim. Vos ves acá que Miriam es una líder. Todas las mujeres salieron detrás de ella, todas las mujeres detrás de Miriam. Betupim ubinjolot. Tupim puede ser otro tipo de instrumento. Aquí dice que mejolot es como un tipo de un baile en círculo, y ahí dice que mejolot son como flautas, con instrumentos. Batala en Miriam y le dijo a ellos Miriam, Shirul Hashem. Mirá qué pasó que aparece, de todos los que leímos. Canten a Hashem, Kigaoga, porque él es grande, grande. Él está por encima de todo. Sus berrojebó, a los caballos y a los jinetes, Ramabaya. ¿Por qué dice este pasú? Puede ser que este sea el pasú que estrofa, que yo te dije que... El estribillo, ¿no? El estribillo. Sí, como el estribillo. Y por eso es el pasú que figura acá. Pero acá ves cosas grandiosas de las mujeres. Una, que no vimos que toda Misael salió con instrumentos de música. Las mujeres sí. Una ventaja. También marca todas las mujeres la siguen a Miriam. Vos ves el liderazgo de Miriam. ¿Está bien? ¿Está bien? Y bueno, y ves cómo Miriam también dirige, así como Moshe Rabenu dirige a los hombres, Miriam dirige a las mujeres. Grandioso. Muy bien. Me gustó. Raf, una pregunta. Cántico última. Por excelencia, sí. ¿Hay alguna melodía antigua que sepamos de este cántico? Cada Betagneset hay 20.000 melodías. La suya distinta. Servimos une Israel, es una que hacemos los sefaradí. Pero hay 20.000. Vale. Se hace, hay melodías que se hacen todos los Shabbatot. Cuando llega el Shabbat Shirah, en Pesach, por ejemplo, o la Perashá, esta, que va a ser, este Shabbat se va a llamar Shabbat Shirah por la Shirah. Entonces también hay una melodía especial. Depende de la costumbre. Vale, de acuerdo. Muy bien. Entonces, en conclusión, lo más importante del cántico es una alabanza a Kadosh Baruj Hu por el poderío de Dios, en el poder de Dios. Para mí, a dos niveles. Lo que vio Mitzrayim, porque Mitzrayim vio todo esto, fue el poder de Dios, que Dios los venció completamente. Dijeron, es Dios, escapémonos. O sea, ¿cómo lo captaron a Dios? Como el poder máximo. Y a Israel también lo ve de esa manera, pero todavía un poco más elevado, ¿no? El Dios grandioso que es el que dirige todo, con su poder tremendo. ¿Está bien? A lo mejor Mitzrayim lo vio en un nivel más inferior y a Israel en un nivel más superior. Pero está claro que el tema es el poder de Dios y cómo Dios nos protege.
Y la segunda parte de la Shirá es cómo nos conduce con su bondad. Ulay no recalqué esta palabra, dice, Bejas deja con su bondad. Bondad es todo lo que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y yo los voy a traer a tus descendientes a la tierra de Israel. De tu bondad, Dios lo había dicho. Rab Gesed Behemet, Dios es grande en bondad, que cumple su promesa a los patriarcas y nos va a traer a la tierra de Israel. Y vamos a llegar a Israel y al fin y al cabo se va a construir el Betamikdash. Fabulosa, ¿no? La Shirá, hermosa. Bueno, excelente. Me gusta mucho. Terminemos con dos cosas. Uno, ¿qué misbah? Si tenemos alguna misbah. Tenemos una misbah en esta perashá. Okay. Que no hubiese pensado por ese lado, pero te dije antes, del man. Lo digo. El Shabbat, ¿no? El guardar el Shabbat. Un precepto y rige en nuestros días. Que no se salga fuera del Tjum de Shabbat. O sea, el Shabbat está prohibido que yo salga de mi ciudad, como, yo qué sé, 4 kilómetros, una distancia grande. O sea, normalmente puedo caminar siempre donde está. O sea, en mi ciudad no hay ningún problema, pero salir al camino, fuera, lejos, es una prohibición de Shabbat. ¿Está bien? Que no se puede salir fuera del Shabbat. ¿Dónde lo vimos en la perashá? Porque tenían que ir a buscar el man. Y Moshe le dijo, cuando en Shabbat no va a caer man, y no salgan a buscar en Shabbat porque está prohibido, ¿está bien? Y ahí en todo el viernes le caía doble. Pero es una misbah que hasta hoy en día rige. No es tan conocida, ¿no? Porque siempre hablamos de las 39 trabajos prohibidos, pero hay otro punto es que no puedo salir fuera de mi ciudad hasta. Hay una distancia que es de la Torá y los jamí la hicieron menor todavía. ¿Está bien? Vale. Creo que es menos. Creo que hasta 1 kilómetro puede salir. Según Jajamim, creo que de Oraita es 4 kilómetros. No me acuerdo. Por ahí. La perashá tiene un montón de temas para hablar y debatir. Así que es algo interesante, que la perashá se divide en 2 partes. Creo que son 86, no me fijé, pero creo que exacto, ¿eh? Todos los pesukim, todos festivo, hasta que terminamos con Mitraim. Y después vienen todas las cosas que pasan en el desierto. Las cosas malas, ¿no? La dificultad del agua amarga. No hay comida, como las pruebas que Dios nos empieza a evitar. ¿Está bien? Y termina con el tema de Amalek, que podemos hablar de Amalek y por qué la Torá fue tan drástica contra Amalek, qué nos viene a enseñar la Torá con respecto a eso, y si podemos ver la actualidad, ¿no? Si yo veo una nación que actúa con una bestialidad tremenda que no tiene ni el mínimo del mínimo del mínimo, que tiene que ser un ser humano, la Torá es drástica. La Torá no dice, no, cortamos de raíz. Si no cortás de raíz, después te siguen molestando al mundo, destruyen al mundo. Y es lo que se está hablando ahora, ¿no? Si no, se va a luchar contra el mal. Si no van a permitir que Israel luche contra el mal, después el mal va a quererse a poder del mundo. Nos va a rebotar. Y ya lo sabemos, hemos aprendido la historia mejor que el mejor. Exactamente. No hay más remedio que terminar con esto. Así que Besrat Hashem, que si en esta perashá vencimos a Amalek, que lo venzamos del todo. Que venzamos totalmente al Hamás y que no moleste más y que jugamos con la palabra que jamás no esté más. Jamás no esté jamás. Nunca más lo quiero, no lo queremos más. Bueno, amén. Bueno, encantado. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Ahora podemos decir la Shirá con más cabana. Digamos palabras cuando prestemos atención a lo que decimos. Lo del hielo no se me va a olvidar nunca, ¿eh? Muy bien. Ahí tenés una explicación extraordinaria de cómo Dios hizo el milagro. Bloqueó la agua. Muy bien. Bueno, entonces seguimos la semana que viene. Seguimos, Besrat Hashem. Saludos a todos, a toda la gente. Chao, bye. Un abrazo grande. Otro, bye.